Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Guías ni Instrucciones. El día de hoy traemos un tema muy interesante porque en esta nueva temporada, Dani y yo hemos querido abanderarnos de ciertos temas que nos han rondado la cabeza durante el último año y los últimos meses, y uno de esos ha sido la migración. Y la invitada que nos acompaña hoy es una persona muy especial que yo conocí hace muchos años. Las dos iniciamos una amistad que llegó a consecuencia de otra amistad. Fue mi amiga heredada, pero a raíz de eso, las dos paralelamente tuvimos procesos migratorios, diría yo, no simultáneamente, pero sí se nos fueron dando cosas muy parecidas a medida de que íbamos creciendo. Y precisamente este proceso de conocernos desde la raíz, desde un punto en el que estábamos en nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestro entorno, pues redescubrirnos y reconocernos en un nuevo escenario, en un nuevo país, nos permitió seguramente seguir eligiéndonos desde otro punto, sernos también desde otro punto y compartir experiencias que se empezaron a ver demasiado similares. Pero no quiero explicar más del tema porque ya serán cosas que ella nos va a contar. La verdad es que este tema es para mí especial porque María Alejandra, creo yo que en este caso no pudiese haber alguien más cercano a mí que pudiera hablar de cómo migrar te desarma un poco la vida. Mientras te la arma también y es la construcción de una nueva propuesta de vida, te desarma y te vuelve a armar, la verdad. Entonces, bueno, el día de hoy nos acompaña María Alejandra Benítez Valencia, una gran amiga. Le voy a dar tiempo para que se presente y si Dani quiere comentarnos algo antes de empezar. No, bienvenida, bienvenida María. Estamos muy contentas de verdad de tenerte aquí. Creo que son las cosas que habíamos hablado más con Sofi de esta importancia de seguir como resaltando uno de nuestros pilares, que es la migración, porque hace parte de la identidad de quién es Sofi hoy, ahora y de todo lo que ella tiene para compartir con el mundo. Entonces estos episodios son muy, muy importantes y te agradecemos a ti y a Sofi, obviamente, que fuiste ahí el canal para poderla traer y que nos puedas compartir esta historia pues, conmigo y también con las personas que nos están escuchando. Entonces, muchas gracias y bienvenida. Ay, muchas gracias a ustedes, niñas, por invitarme, por este espacio tan lindo, además porque soy una fan, soy una fiel seguidora de Sin Guías ni Instrucciones y aparte una amiga súper orgullosa de Sofía por haber empezado este proyecto. Y yo creo que Sofi no lo pudiste haber dicho mejor, o sea, ni siquiera lo había pensado de esa manera, que migrar es todo un proceso de desarmarse para volverse a armar. Entonces me encanta que lo empecemos de esa forma, brutal. Sí, mira que yo siento que desde la experiencia personal, como que después de emigrar uno empieza a cuestionarse cosas de sí mismo que antes ni siquiera se preguntaba. Y, y no por una posición de privilegio ni nada, es porque la vida se plantea completamente diferente cuando uno está en un escenario, en un país geográficamente lejos de la familia y del entorno en el que uno ha crecido. Y yo quisiera saber, María, cómo ha sido puntualmente tu experiencia, porque yo sé que tú has migrado parte de veces en tu vida y tus experiencias han sido muy diferentes a lo que hiciste hace unos años atrás y lo que ha venido pasando en tu vida, ¿verdad? Cómo esa transición y esa constante idealización que uno tiene como, uy, ¿cómo va a ser la vida afuera? Los sueños que uno tiene antes de irse, y la persona que uno es antes de dejar el país, antes de dejar su propio país y en la que realmente se convierte. Entonces, bueno, yo quisiera que nos contaras, o sea, que empezáramos como por ahí, por el inicio, esa parte en la que, ¿qué descubriste tú que cambió en ti después de emigrar? Bueno, chisme y contexto, sí, yo me he ido 2 veces del país. La primera fue cuando tenía 21 años. Pues, si te pones a pensar en este momento, que ya estoy en mis 30, 21 años, uno está chiquito, ¿no? Uno está todavía apenas como que terminando la universidad, no ha vivido mucho, que digamos.
Y esa primera vez que me fui a aprender inglés, porque en ese momento yo no hablaba nada de inglés, entonces me fui como au pair, que yo creo que fue como la salida de muchas de nosotras en algún momento. Me fui de au pair, pero eso fue completamente diferente a la experiencia que me esperaba años después que me fui a Canadá, porque cuando yo me fui a au pair no solamente estaba más chiquita, sino que también fui muy privilegiada, la verdad es que tuve, no sé si mucha suerte, pero me fue demasiado bien comparado con mucha gente que también se va de au pair. Fui a caer en una familia que literalmente me trató como su hija, o sea, no me trataban como alguien que trabajaba en la casa, sino que me trataban como su hija. La abuelita de la bebé que cuidaba me trataba como su nieta. Entonces, eso fue como irme de mi casa para mi otra casa, mejor dicho. Irme de donde me trataban como una princesa a irme a otra parte en donde también me trataban igual. Ya luego, cuando regresé, que yo sí hablaba mucho de Sophie con eso, cuando yo regresé de Estados Unidos, fue a los 2 años, yo duré 2 años como au pair, me dio durísimo. Eso fue para mí una tusa brutal. Aparte, uno, extrañaba mucho la niña a la que cuidaba, porque me apegué mucho a ella. Es que imagínate, yo llegué allá y esa bebé tenía 3 meses, o sea, la cuidé hasta los 2 años y medio. Pues yo la sentía como mi bebé prácticamente. Y dos, fue muy duro para mí regresar y ver que, digamos, mi grupo de amigos ya llevaban 2 años trabajando, ya tenían pues como, em, ya los habían incluso como dado mejores posiciones en las empresas en las que estaban. Entonces yo llegué de una a sentirme estancada, que fue completamente diferente a lo que yo pensé que iba a pasar y por lo que yo dije, no, me voy a ir a estudiar inglés porque según yo eso me iba a ayudar a encontrar mejores oportunidades en Colombia. Entonces cuando regresé me encontré con todo lo contrario y fue durísimo para mí encontrar trabajo. Y de todas maneras yo hago muchas bromas con eso de buscar trabajo. En mi vida personal siempre me ha dado durísimo encontrar trabajo, incluso ahora. No sé si es alguna cadena de correos que nunca mandé, pero se me da difícil. No sé qué pasó, no sé qué pasó. Cadena de WhatsApp que nunca envié. Sí, alguna cadena de Messenger, yo no sé qué fue lo que pasó. Entonces, el caso es que me sentía muy estancada, me sentía que estaba atrasada en el tiempo, incluso no, pues a lo mejor no fue una buena idea haberme ido así, como que todos los pensamientos que se le vienen a uno en la cabeza. Entonces, inmediatamente, cuando yo llegué, yo me encontré otra vez buscando una forma de irme del país, porque es que Colombia no me ofrecía nada. Y yo pasé, o sea, imagínate, yo llegué en el 2017 y me quedé como 3 años, pero de esos 3 años nunca me pude acomodar. Fue duro. En el transcurso de ese tiempo sí conocí al que es ahora mi esposo. Incluso cuando nos conocimos, yo le dije, bueno, pero pues yo me voy, yo me quiero ir de aquí porque aquí no pasa nada. Él también estaba como en ese proceso de decir, ay, bueno, pues sí, pues, también me gustaría como buscar algo más, no sé qué. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, después de haber considerado muchos países, dijimos, bueno, pues vámonos para Canadá porque su familia vive en Canadá. Y ahí fue listo. Yo me fui con visa de estudiante, él con visa de trabajo, pero fue pucha, o sea, uno sí tiene muy idealizado irse, y esa ida a Canadá para mí sí fue determinante porque ahí yo maduré. O sea, ese fue el momento de mi vida que yo tenía por ahí 26 años, que de verdad yo siento que maduré. Antes de eso, no, yo seguía siendo una adolescente en mis veintitantos, pero en ese momento sí, porque ya fue desprenderme por completo de mi familia y no solamente eso, ya era un momento de mi vida en el que yo dependía de mí misma 100%, de mis decisiones, de si encontraba un trabajo o no, en fin. O sea, era literal, tengo que hacer algo para sobrevivir, para tener comida, para pagarme el arriendo, todo lo que ya sabes que pasa en la vida adulta, cómo así que pagar servicios, cómo así que, o sea, y todo lo que, imagínate si es difícil ser adulto y uno empezar como en el lugar en el que uno conoce, en el idioma que uno conoce, volverse adulto en un lugar completamente diferente a tu cultura, a tu idioma, a vueltas que tenías en la cabeza que sabes que se tienen que hacer en algún momento, a cómo funciona arrendar una casa por primera vez. O sea, yo nunca había arrendado una bendita casa en Cali, arrendar un apartamento
en Toronto, eso fue la cosa más rara para mí, o sea, algo que yo no conocía. O por ejemplo, yo específicamente, todo ese tema de ser adulta de verdad, yo decía, mis papás definitivamente son la berraquera, o sea, son lo máximo. Tantas cosas que uno nunca se le pasaron por la cabeza que ellos estaban pensando, que estaban preocupados y que uno nunca se dio cuenta porque nunca ni te lo dijeron ni te lo hicieron saber, pues no, simplemente eso no se veía. Entonces yo creo que a mí una de las cosas que más me cambiaron fue sentir, no sé si compasión o mucha más consideración por la vida que mis papás se esforzaron tanto en darme. Ay, eso está hermoso, María. Y ahora que lo mencionas, yo te iba a preguntar, ¿sientes que además, digamos que de haber tomado una decisión de crear vida, o sea, literal, ya voy a irme a crear una vida diferente en otro país con mi pareja? Además de eso, que obviamente es una gran diferencia versus cuando te fuiste como au pair, ¿sientes que no también puede haber impactado mucho el hecho de que tú pensaras al principio, yo voy a volver en algún momento? Y aquí fue como, me voy y me voy a hacer una nueva vida literal, voy a ser ciudadana canadiense en algún momento. ¿Sientes que eso como que hizo alguna diferencia? Pienso Mira, yo, porque, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque a veces yo he pensado, yo nunca he emigrado. Digamos que eso ujú, para mí ha sido una de las cosas que en algún momento estuvo en mi cabeza, pero me considero una persona muy miedosa para ujú, irme a vivir a otro país. Y con mi pareja en algún momento lo conversamos y decíamos como que, bueno, si es irnos sabiendo que, no sé, en 2 años vamos a volver, es como que diferentes. vacaciones largas, vida de Mm, vacaciones largas, 2 años. Diferente a, bueno, vamos a ir y ya, o sea, volveremos de visita, más no porque ujú. volvamos otra vez a continuar nuestra vida acá. Entonces, ¿eso es alguna diferencia? Me imagino que sí, obviamente, pero quisiera escucharla como de tu experiencia. Pues mira que es cagada porque cuando yo me fui a Estados Unidos la primera vez, yo me fui pensando que algo iba a pasar y no iba a volver a Colombia. O sea, yo me fui en ese momento más emocionada pensando, me voy a ir de au pair y pues ya sea o que me busque cómo quedarme o me enamore y me case, pero yo creo que ya por allá me quedo. Y nada de eso pasó. O sea, sí salí con gente y tal, pero como que nunca el rollo fue como para decir, me voy a casar con esta persona y me voy a quedar. Contrario a Canadá, que para Canadá yo sí me fui pensando, yo ya no voy a volver a Colombia. O sea, yo me voy a ir a Canadá y me voy a volver ciudadana canadiense. Entonces me parece súper curioso que me lo preguntes. Obviamente sí creo que pues si uno siente un poquito más de miedo de irse, eso sí determinaría, sí sería diferente, ¿no? Es como que, bueno, voy a ir este tiempo, es temporal, como esa vaina de sentir es temporal y me voy a volver a lo que conozco. Pero cagada que en mi caso, imagínate, pues lo había pensado todo lo contrario, había pensado muy diferente. Totalmente opuesto. Sí, y por ejemplo, eso también, no voy a decir que me sentí juzgada, pero cuando nosotros tomamos la decisión de regresar, sí habían comentarios, ¿no? Como, no necesariamente de nosotros, pero sino que lo que pasó fue que cuando nosotros decidimos regresar a Colombia, o sea, estando en Canadá, a- ya llevamos 5 años allá de estar en todo ese proceso de quedarse. Habíamos gastado plata, tiempo, energía y lo que quieras. Y decidimos regresar. En ese mismo tiempo había otras parejas, pues como otras personas de nuestro círculo familiar y social que también habían decidido regresarse, porque es que ese proceso es difícil, es desgastante. Entonces ya llega el momento que vos decís, ¿será que sí vale la pena? Y había mucha gente pues regresando. Y algunas personas decían cosas como, es que les quedó grande. Y a mí eso me daba una rabia porque yo decía, pero ¿por qué? Porque tiene que ser así, o sea, porque uno tiene que pensar que algo le quedó grande a una persona y no simplemente aceptar que por X o Y razón esa persona pues ya no quiere continuar en ese proceso. ¿Y por qué entonces uno no puede tener como esa libertad de reconsiderar sus decisiones? O sea, Mm, en donde, y solamente porque tengo que hacer lo que la gente dice que se supone que tenía que hacer, porque lo ideal o lo que todos hemos idealizado es que irse de nuestros países es en realidad lo mejor que puedes hacer para tu vida, porque a lo mejor en ese momento de mi vida fue lo mejor que pude hacer para mi vida, no lo dudo en lo absoluto, no solo porque lo que les digo ahora que maduré y crecí y me abrió los ojos,
me desteté, me corté el cordón umbilical, sino también porque profesionalmente crecí muchísimo. Crecí mucho de una manera que yo creo que en Colombia, no digo que no lo habría podido lograr, pero a lo mejor me habría demorado un poquito más porque estar en un lugar desconocido, pues eso como que lo empuja a uno a querer más y a dar un poquito más o dar mejor, no sé, ¿me entiendes? Como que las cosas siempre tienen que pasar como tienen que pasar. Entonces en ese momento que yo decidí regresar y escuchaba todas esas cosas, sí sentía como rabia, porque se sentía muy parecido como cuando uno dice que no quiere tener hijos y la gente te dice, Sí, ay, te pero están le van a... jugando. Sí, es cierto. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Si igual es mi vida, es mi decisión. Y aparte, ¿por qué te estresa tanto si vos estás aquí? Si vos sí te vas a quedar, si vos vas a continuar y o ya tenés tus papeles o cuál es el problema. O sea, Ujú. entonces yo pensaba, o es una persona que ha considerado lo mismo que yo y le gustaría hacer lo mismo, o me vas a extrañar mucho, ¿qué es lo que pasa? Pero María, digamos que ahí la línea de la historia, entonces tú te vas esa segunda vez con tu pareja a Canadá, allá vives 5 años y tú deciden juntos regresarse a Colombia. Sí, bueno, en realidad pasó, digamos, mi primer viaje fue a Estados Unidos en el 2015, me quedé hasta el 2017. Egresé. Como al año conocí a mi pareja, empezamos a salir, nos casamos, ta, ta, ta. En ese momento, pues yo le había dicho, yo me quiero ir, y luego los dos decimos, listo, vámonos para Canadá. Y nos fuimos, llegamos a Canadá en enero, como el 2 de enero del 2020, que creo que esa es otra historia. Me cogió COVID por allá y Claro. El me año cogió de los años. el año de los... Ve, y entre esas cosas también, o sea, la ignorancia, yo no, pues yendo de Cali con este calor y pues uno no está acostumbrado a pensar tampoco como en las estaciones ni nada de eso. Y más porque cuando yo viví en Houston, pues allá no había estaciones, allá hace calor y menos calor y ya. Y, y llegamos justo en invierno y qué invierno tan berraco que nos tocó cuando llegamos. Pero bueno, el caso es que sí, llegamos allá y nos quedamos 5 años. Ya luego el último año, todo pasó porque, lo que te digo, o sea, nosotros llegamos, yo con mi visa de estudiante y a él le daban visa de trabajo. Entonces, cuando yo terminaba de estudiar, te dan una vaina que se llama PGWP, que es Postgraduate Work Permit, o sea, un permiso de trabajo que te dan después de terminar de estudiar, automáticamente, por haber estudiado. Y bueno, haber estudiado una carrera al menos de 2 años, sino que yo la hice como acelerada y la terminé en uno. O sea, mi programa era así. Era un programa que se validaba como de 2 años, pero yo lo terminé en uno porque prácticamente nunca tenía vacaciones. O sea, yo hacía un semestre después del otro. Y, y entonces, bueno, me dieron ese permiso de trabajo. A mi esposo le actualizaron pues como su permiso de trabajo también. Pero ya luego con eso venía la vaina, era que te daban un papel que decía, esta muchacha puede trabajar acá legalmente, este muchacho también, pero no te daban visa. Entonces uno tenía el papel como la carta que decía que podías trabajar, pero te tocaba sacar igual una visa de turista para poder salir, bueno, no tanto para poder salir, sino para poder volver a entrar cuando salieras del país. Y justo en esas pasó, eso ya fue en el 2021 que estábamos en pleno COVID y a mí no me llegaba así, fue madre visa. Y yo con ganas de ir a visitar a mi familia y mi familia no podía venir a visitarme tampoco porque estaban en el mismo, o sea, estábamos en COVID en todo el bendito mundo. Entonces todo se demoraba, todo era un pedo para sacar, en fin. El caso es que yo me demoré 3 años en volver a ver a mi familia. En el 2023 yo pude volver a ver a mi familia. Sí, fue bastante. Yo recuerdo que viniste de sorpresa. Ajá, les llegué de sorpresa en el 2023 y llegué para el cumpleaños de mi sobrino. Que esa fue otra, estando allá, pues me di cuenta que mi hermano mayor iba a tener bebé. Mm, Y entonces fueron como cositas que se empezaron como a sembrar en mi cerebro de, mm. yo no quiero estar acá. Y yo soy una persona muy familiar, entonces yo decía, no, imagínate, yo creo que ese va a ser el único sobrino que vamos a tener y yo por acá. Y yo con esa ilusión de poder estar en el nacimiento y todo, no pude estar en el nacimiento de mi sobrino por todo ese pedo y todo ese rollo. Entonces dije, no, al año, apenas me salga esa visa, yo me voy y me salió en diciembre del 2022, me acuerdo, que me llegó literal así como un regalo de Navidad. No le dije nada a mis papás.
esa misma semana compramos los tiquetes para venir al año siguiente, en marzo, que mi sobrinito y yo cumplimos años. Yo cumplo el 30 de marzo y él cumple el 31. Entonces dije: "Perfecto, nos vamos, me voy para allá a celebrar el cumpleaños, su primer año", les llegué de sorpresa, bueno, lo máximo. Pero en esa venida para acá, digamos, me dio duro, no solamente porque llevaba mucho tiempo sin ver a mi familia, sino porque eran 3 años. Fue como un recordatorio de: mientras que vos estás tan lejos, la vida sigue, no solamente para vos. Todo cambia, la gente crece, envejece y no sé, como que ver a mi abuela, que ya no era tan mi abuela, fue duro regresar y ver esa realidad. Entonces yo pensaba, yo no quiero ser la tía ausente de Salvador, de mi sobrino, yo no quiero ser la tía que vive en Canadá, porque no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo si yo estoy aquí, lo puedo ver cuando quiera y él sabe exactamente quién soy, a la tía que ve por videollamada de vez en cuando. Y tampoco pues Sí, me o la quiero tía perder. que manda regalos. Exacto, la tía que manda regalos y tampoco me quería perder esta etapa de mis papás, ¿no? En la que ya todos sus hijos son adultos, en la que ellos todavía tienen energía y nosotros todavía podemos salir juntos y nos podemos reír y podemos salir a rumbear y lo que sea. Entonces eso empezó como a trabajar en mi cerebro. Y mientras que todo eso pasaba, pues yo tenía mi trabajo, yo siempre trabajé remoto en Canadá. Bueno, no siempre, porque mi primer trabajo, pues el que tuve mientras que estaba estudiando, sí era en un supermercado, pero después de eso, que es el trabajo que todavía tengo, era remoto. Y ya luego, en ese 2023, mi esposo y yo empezamos nuestro negocio de asistencia virtual. Ya llegaba el momento que se me vencía el bendito permiso este que dan de trabajo justo después de Ese estudiar. permiso inicial duraba, ¿cuántos años? 2 años. 2 años, 1. 2 años creo, sí. Entonces ya Y llegaba el era momento. renovable. No. Entonces, a los 2 años, lo que pasa es que o vos conseguís la residencia o te conseguís un permiso de trabajo cerrado. Entonces, como no nos conseguíamos la residencia, porque esa es otra, con todo el tema del COVID, se puso tan complicado esa vaina de la residencia y bueno, eso funciona con una cosa de puntos que depende de qué tan joven estás, de si tenés maestría, de si estudiaste en Canadá, de si hablas, Ujú, de qué nivel tenés de inglés, de qué nivel tenés de francés, de un montón de cosas. Y lo mismo para tu Ujú. pareja, ¿no? Entonces eso empieza a sumar ujú. puntos y luego con los puntos, como el gobierno, no sé qué entidad, esa vaina de allá, te manda como unas invitaciones para decir: "Ay, vea, usted tiene el perfil, tiene los puntos suficientes para volverse residente". Eso hace Ah, y lo publican, ¿no? Como en una página especial. Entonces dice como que, ujú. ay, cada uno está en una categoría, entonces como que, ay, mira, mi Ujú. categoría, los puntos que están invitando son los de 400, por ejemplo. Y en ese momento los puntos no nos daban para que nos invitaran. Entonces, ahí fue cuando yo por primera vez le dije a Andrés, a mi esposo: "Yo ya estoy mamada de esto". Ya llevábamos, pues, esos añitos ahí. Yo le dije: "Yo ya estoy cansada de esta vaina". Y bueno, él sí me decía como que: "No, pero sigamos intentando, hagámoslo ya hasta la última instancia, a ver qué pasa". Entonces, ahí yo hablé con mi jefe y le dije: "Ve, que si me das un permiso de trabajo cerrado para ver si me puedo quedar acá". Y pues él él me lo dio, pero a nosotros nos tocó pagar todo el proceso y era muy caro. Fue la módica suma de $5,000 para hacer ese chiste. Y yo me acuerdo que a mí me dio una rabia hacer eso. Entonces yo pensaba, si esto fuera algo que yo de verdad quisiera, no me habría dolido gastarme ninguna cantidad de plata, pero a mí me ardió el codo como no te imaginas. O sea, me dio mucha rabia haberme gastado mis ahorros en eso. Entonces, bueno, yo hablé con mi esposo y le dije como que no, o sea, no sé si esto es lo que yo quiero, obviamente quiero saber vos qué querés. Al principio no voy a decir que fue así una conversación de película, de yo te comprendo, Eso tú te iba a decir. no, Ajá. Sí. ahí Dale, mi o amor, lo que tú quieras, lo mejor es que nos sí, regresemos, sí. mi amor, pero por supuesto me parece una idea súper sensata. No, pues tampoco peleamos, así que nos agarramos, pero sí hubo un argumento de parte de los 2 de por qué. Pero por Y supuesto, o sea, es que es una obvio, decisión de vida literal de 180 grados. O sea, una cosa es uno irse solo Sí, y uno decir, pues yo me llevo mis coritos y me regreso y no me importa, pero ¿y el total, otro? No, claro. claro, no, sobre obvio, todo si se está en pareja, que obvio, hacía llegamos en muy pareja. diferente la migración a muchas historias que nosotras conocíamos. Porque cuando Exacto. María Alejandra estaba en Canadá y yo
que sigo en Estados Unidos, nosotras hablábamos, era un periodo de tiempo muy similar. Nosotras nos habíamos ido con una, bueno, no, yo alcancé a estar en Estados Unidos cuando tú ya eras au pair, o sea, tú Sí, fuiste, sí, volviste y te volviste a ir. Pero en exacto, en el segundo viaje teníamos la, la similitud de que las 2 estábamos en una vida migratoria en pareja. Y ahí compartíamos un montón de vivencias que las 2 teníamos. Ella con su vida en Canadá, con los retos que estaba asumiendo laboralmente y también con la adaptación a la vida en pareja, migrando. total. Y eso cambia completamente el panorama cuando uno es migrante y uno dice: "Pues ya estoy aburrida o me quiero devolver", y la Ujú, decisión se toma por sí sola, independiente, y cuando es una decisión que se tiene que conversar en un proyecto de pareja. Y claro. mira que con todo lo que tú nos contabas ahora inicialmente, por ejemplo, de los comentarios que recibían del o por qué te vas a regresar, o porque ¿cómo me te ocurre? Porque sos tan boba, ¿Qué vas a ir a hacer o allá? porque sí, ¿qué vas a ir a Acá hacer está mejor allá? la vida. Sí, o es que ya te falta nada, como que Ujú. seguía, es decir, como que la situación se pone muy horizontal cuando la opinión externa queda como, aguántate un ratico más, Sí, aguántate un total. ratito, como, y mira que, no sé, me hace pensar mucho, ¿sabes? Que como si la decisión de emigrar fuera una decisión irreversible. Es una vez tomas la decisión, no te puedes devolver. O No sea, te puedes devolver. ¿Cómo se te ocurre? porque la opinión es como, ¿qué estás haciendo? Mm. Y que te hacen Es hasta sentir irreversible, o mal. sea, escrita Te hacen sobre piedra. Total, está escrito sobre piedra y te hacen sentir mal porque es como que, mira, todas esas oportunidades que se te dieron a vos y te vas a devolver y es como, pero por lo que te decía ahora, o sea, porque yo no puedo tomar la decisión libremente de qué quiero hacer con mi bendita vida y a dónde es que quiero vivir, porque entonces tiene que determinarse por lo que la gente ya supuestamente estipuló que tiene que ser el proceso de irse. Lo bueno es que en mi caso, yo tenía mucho el ejemplo de mi hermano mayor. Mis hermanos también han sido muy viajeros y mi hermano mayor fue el primero que se fue en mi núcleo familiar. Porque igual en mi familia hubo muchos tíos que se fueron. Y un paréntesis, yo sí iba a decir que admiro profundamente a mis tíos y ahorita que yo también me fui, entiendo muchas cosas, los comportamientos, decisiones y sí, muchas cosas en su estilo de vida que yo digo, les tocó muy duro, pero también siento que ellos contribuyeron también como a idealizar mucho irse, porque ellos sí regresaban acá, entonces uno estaba chiquito, uno no entendía de la vida y regresaban con regalos y sí, que con plata y invitándolo a todo el mundo, pero ellos nunca hablaban en realidad de lo duro que la estaban pasando allá. Entonces uno desde acá uno lo veía como, pucha, qué situación tan maravillosa es que yo también me tengo que ir y por eso yo siempre tuve en la cabeza, yo me tengo que ir porque yo tengo que tener esa vida que tienen mis tíos tan buena. Y nada más ahorita es que con algunos como que hablo de eso y ellos me cuentan las historias de cuando llegaron y todo. Y yo pensaba, bueno, habría sido chévere que me contaras eso al principio, pero bueno, está bien. No pasa nada, pero lo que te digo, los admiro mucho, los entiendo y me parece tenaz, ¿no? Como que eso en realidad, en esa época eso nunca se habló. Y bueno, lo que Ujú, te iba a decir de mi hermano mayor, cuando yo estaba todavía en el colegio cuando él se fue, él estudió fisioterapia acá y luego quiso irse a España a hacer su especialización y se quedó también, yo creo que vivió por ahí unos 5 o 6 años en España también y le pasó algo muy parecido, como que él estaba en el proceso, intentaba, pagaba, que abogada, que no sé qué. Él sí quería quedarse, creo yo, él sí tenía muchas ganas de quedarse, pero mi papá era el que le decía como, bueno, pero ¿hasta cuándo más vas a seguir intentando? O sea, ¿qué más? Al contrario, mi papá no como que no le decía, ay, sí, no, siga, siga, sino que él ya decía como que, no sé, pues yo creo que esto es como una señal de que a lo mejor allí no es. Entonces mi hermano se regresó y cuando yo empecé a tener estos pensamientos de, ay, yo creo que yo ya no quiero vivir acá, y lo que a mí me frenaba mucho de tomar la decisión era precisamente lo que dijiste ahora de, pero es que uno se va y uno ya tiene que hacer que eso funcione, uno se tiene que quedar en para donde se fue, uno no se puede volver. Entonces yo le escribí a mi hermano y le conté la situación y mi hermano fue el que me hizo caer en cuenta de, pero es que uno puede cambiar de opinión y eso no tiene nada de malo y eso tampoco va a hacer que entonces si te vuelves te va a ir mal, porque de todas maneras ya no estás ni en el mismo momento de tu vida, ni sos la misma persona que fuiste cuando
cuando te fuiste a Canadá. Ya estás en un momento completamente diferente, las oportunidades van a ser diferentes. Y lo que a mí también me daba tranquilidad era pues mi modalidad de trabajo. No solo que tenía mi trabajo pues en casa, sino también que tenía un negocio. Entonces, en caso tal de que ese empleador me dijera, no, es que usted ya no me sirve, pues yo ya sabía que simplemente entonces listo, me meto de lleno a mi negocio y con eso yo sé que puedo vivir. Pero sí, Total, y creo que en realidad la época en la que nosotros estamos en estos momentos, o esta generación, realmente permite mucho que busques inclusive la oportunidad de regresar y decir, bueno, me pongo a hacer otra cosa porque es que conozco algo diferente y puedo trabajar remoto de alguna otra parte, que yo creo que también en esa otra época era, me regreso y qué. O ¿qué sea, hago? pasé 10 años de mi vida en España haciendo lo que tuve que hacer para poder sobrevivir, pero me regreso y que nadie me va a contratar. Internet, ¿eso qué? Eso ni funcionaba. Me imagino que llamaban telefónicamente en las cabinas a larga distancia para saber cómo estaban. Y tocaste un tema que creo que con Sofía, creo no, con Sofía lo conversamos mucho cuando hablamos del capítulo de no es nostalgia, es duelo, no es nostalgia, es duelo, que Sofía hablaba de, poco se habla de cómo está el que migró, porque uno siempre piensa que el que migró Está está bien, mejor. está Está mejor. mejor que están aquí. Entonces uno dice, no, pues feliz de la dicha, por allá, trabajando, viviendo su sueño, porque para las personas que se tuvieron, que se quisieron ir, o sea, que se fueron porque quisieron. Entonces uno siempre, claro, creo que se idealiza mucho ese tema de la migración y ahí es donde caemos en el de, pues si no te sientes bien y quieres volver, vuelve. Y si te sientes bien e igual quieres volver, vuelve. O sea, Total. porque no lo vas a poder hacer. No, y es que yo te digo una cosa, o sea, yo estoy ya aquí instaladísima en Cali, pero si a mí en 2 años me entra porque me quiero ir, pues vuelvo y me voy. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿me entendés? Es la vida de cada persona decide Sí. cómo la quiere vivir. Pero sí, ahorita dijiste algo que me gustó mucho. Ay, espérate que se me fue la paloma. Poco se preocupan por el que se fue. Sí, ahora dijiste algo que me gustó mucho y fue y ni siquiera tanto que no se preocupan por el que se fue, porque es que es algo que yo creo que la gente ni siquiera se le pasa por la cabeza por lo que dijiste, porque Total. no, es que está ya viviendo su vida, viviendo su sueño, le está yendo lo más de bien. Y mira que a mí personalmente, bueno, esto es algo que yo nunca he hablado con nadie, de hecho. Pero a mí personalmente, cuando yo me fui a Canadá, o sea, cuando yo les digo yo crecí, eso fue también vivir un montón de emociones que yo nunca había vivido. Por ejemplo, yo nunca en mi vida me había sentido estresada o ansiosa. Loco no, jamás en mi vida. O sea, allá me di cuenta que yo nunca había experimentado el estrés ni la ansiedad. Y cuando todas esas cosas empiezan como a emerger, pues uno se siente raro y obviamente en el principio yo asimilaba todas esas emociones como algo malo con el lugar en el que estaba, porque como era la primera vez que la sentía, yo decía, el problema es Toronto, el problema es que esta no es la ciudad para mí. Y con eso también yo sentí depresión. Yo me sentía por muchos meses de mi vida, yo me sentí muy deprimida, me sentí muy sola, me sentí sí, como perdida. Y entonces era como esta dualidad en mi cabeza de, pero ¿cómo te vas a sentir así, María Alejandra, si mira la vida que estás logrando acá, estás viviendo un sueño que tanta gente quisiera, vos sos muy desagradecida? Pero luego al mismo tiempo yo decía, pero es que así me siento yo, ¿qué hago? Y digamos, Sí. en ese momento también pasaba mucho que era que yo estaba en ese trabajo que les conté. Yo primero tuve un trabajo como mesera, no, perdón, como cajera y luego para poder buscarme un trabajo que tuviera que ver con mi carrera y poder continuar con ese proceso de quedarme, tenía que hacerlo. Y fue muy difícil. Una vez más en mi vida, fue muy difícil conseguirme un trabajo. Yo duré como, yo creo que por ahí 6 meses hasta que encontré ese trabajo, si no fue un poquito más. Entonces esa vaina de todas las cosas que te dice la gente que se supone que deberías sentir por haber logrado irte versus en realidad lo que se siente irse de tu casa y estar creciendo, porque como dijo Sofía ahorita, o sea, te estás desarmando para armar otra persona completamente diferente. Y el proceso duele, o sea, es doloroso, y digamos en mi caso, yo, aunque soy una persona sociable, no se me da bien hablar de mis emociones
o de hablarle a una persona cuando en realidad me siento mal por algo. Y porque también crecí en un ambiente en el que si me enseñaron que si te estabas sintiendo mal, entonces cambiarás la moneda a volverte optimista. Como que, ay, sí, mi vida es una porquería Positivismo. ajá, es una porquería en este momento o me estoy sintiendo así, pero no, hay que ponerle la cara buena a la cosa, vamos a, que está bien hasta cierto punto, pero es como, no, pero es que también está bien aceptar que no te sentís tan bien y que estás sintiendo estas cosas que también estás sintiendo y más bien buscar ayuda, tal vez profesional, y pues continuar con tu vida. Todo lo que lo que nos estás contando me hace pensar mucho en los procesos en los que uno se abarca mientras cambia de vida, porque ahorita narrabas como que llegué, no sé qué, me instalé, tenía que pagar, tenía que buscar una renta, buscar un trabajo, y es Mm. como cómo la vida empieza a envolverte en un ciclo para que resolvas la estabilidad en un nuevo lugar. Entonces, todo va muy en torno a establecerte como ciudadano en un nuevo país. Y eso me lo decían en estos días. Es como que llegas a la cocina y vos ya sabes dónde encontrar la taza en la que te servís el café que te gusta todas las mañanas o la bebida. Y ya la taza no la encontrás en el mismo lugar. Todo funciona diferente. Todo Sí, funciona diferente. Si tenés tu estacioncita de café y estás acostumbrada a tu casa, a tu órdenes, la taza ya no está ahí. Ya no no, encuentro las cosas de la misma manera. No quisiera tampoco que esto se vuelva como el victimismo del dolor de migrar, total, sí, sino obvio. que sí comparto mucho la idea y el sentimiento de que la rutina, de como que tal vez el gusto y el sabor que uno le encuentra a ciertos espacios no se encuentran en los lugares donde uno se va. Hay ciudades que tienen energías que, Mm, marica, son grises. sí, Y la total. ciudad puede tener enormes posibilidades, pueden ser ordenadas, pueden tener un sistema de transporte que funcione eficazmente, te puedes sentir segura, salir a la calle sin temor en la mañana o un poquito en la noche, pero hay ciudades que no te plantan, o sea, que no enraizadas. No, total. Mira que eso es tan cierto porque a mí, o sea, comparando Houston con Toronto, yo también siento que las ciudades tienen personalidades y yo encajé mucho en la personalidad de Houston. A mí me fascinó Houston. Bueno, también lo que decíamos ahora, que supongo que tenía mucho que ver que me la disfruté de una manera diferente. Aún así, o sea, poniendo de lado eso, yo me sentía parte de Houston, ¿me entiendes? O sea, yo sentía que era mi casa, yo sentía que si, digamos, me iba a pasear a otro lado, regresaba a mi casa, como que era mi espacio. Tuve mucho sentido de pertenencia, mejor dicho. Contrario a Toronto, a mí me costó. Entonces, eso fue también súper determinante al principio, porque yo esperaba llegar a Toronto y sentir lo mismo que había sentido en Houston. O sea, yo tenía Claro, vos no pensabas esto como yo ya este maní de emigrar, ya me lo conozco. claro, claro, mija, yo dije: "No, yo voy a llegar allá y eso me va a fascinar", y para nada, o sea, cuando yo llegué, mira, y fue rarísimo porque el momento que yo pisé el aeropuerto, yo me quedé como que: "¿Qué? ¿Dónde está la magia? No siento nada, no siento nada en este momento". Y fue raro, bueno, nos recogieron y todo, y yo me sentía rara desde el primer momento, yo no sé por qué, no te lo puedo explicar, pero me sentí rara. Ya después era como esa vaina de estar buscando en esa ciudad, como acostumbrarme a la ciudad, a la gente, también me dio un poquito duro la gente. Por ejemplo, uno pensaría que en Texas yo iba a sufrir, bueno, a sufrir ahí, eso tan dramático, pero que digamos me iban a pasar como cosas en las que alguna persona fuera xenofóbica o racista o lo que sea, nunca me pasó. Contrario a Canadá, sí me pasó muchas veces. Y daba miedo, o sea, daba miedo porque también era algo que nunca había experimentado. Pues obviamente yo con esta cara así tan latina, tan espectacular, pues la gente se da cuenta que uno no es de ahí, que uno no pertenece a ese lugar y que te estén gritando, como que estos latinos váyanse de aquí, cosas así. O sea, igual eran loquitos, pero no deja de darte miedo, pues qué miedo que uno se ponga a gritarle un loquito en un subway. Entonces eso por un lado y lo que dice Sofi, ¿no? Como sí, la energía de esa ciudad era muy gris
Y yo ahora que ya no estoy ahí, pues irónicamente me hace falta, pero también son cosas que uno dice, o sea, yo me tenía que ir para darme cuenta que en realidad sí tiene un lugar especial en mi corazón Toronto, pero yo creo que también va muy ligado a como a ese punto de crecimiento tan específico que yo tuve en Toronto, o sea, siempre lo voy a recordar como el lugar en el que maduré, pienso yo, y Ujú. que también los lugares en realidad los hace la gente que conoces en ese lugar, porque cuando yo me pongo a pensar en Toronto, las cosas que extraño, yo extraño es la gente con la que hice esas cosas, como esos amigos, esa familia que vos te creas, porque todos están viviendo lo mismo. Entonces, definitivamente uno en esos lugares, uno empieza a extrañar es la gente, que también es lo que pasa cuando te vas de tu país. Vos extrañas a tu familia, a tus amigos, a lo que conoces. Pero Total. definitivamente sí tiene mucho que ver como la energía. Yo sí estoy completamente convencida que las ciudades tienen personalidades. Ciudades. Súper interesante eso, María. Y, por ejemplo, ¿qué sientes que cambió en ti cuando ya regresaste? Uy, no, mucho, la verdad. Pues lo que decía ahora, o sea, yo me fui siendo una María Alejandra completamente diferente a la que llegó nuevamente a Cali. Tanto así que yo siento que estoy en un proceso de adaptación nuevamente a mi propia cultura. Y hay cosas que me han dado muy duro y me da mucha rabia porque uno al final de cuentas se acostumbra a ese lugar. Y hubo cosas que digamos para mí, aunque no eran conocidas, me acostumbré rápido a ellas, como la forma como la que maneja, algo tan sencillo como eso, la forma como maneja una persona que vive en Canadá, algo tan sencillo como que se respetan los pares y que, digamos, si te encontrás como en una intersección de varias calles, la gente prácticamente se lee la mente y es el primero que llegó es el primero que va a pasar, el segundo que llegó es el segundo que va a pasar, o sea, ¿me entendés? Y acá, Mm. pues, todo es un desorden. Cosas que usualmente yo no tiendo a decir porque cuando uno habla de eso, la gente de una es, ay, no, entonces, ¿para qué te devolviste? Ay, no, pero vos sabes que así es la gente acá, y sí, pero yo pienso mucho en, pero ¿hasta cuándo vamos a ser así? O sea, Cali siendo una ciudad tan hermosa, una ciudad que está creciendo, o sea, que cada vez vienen más turistas acá, pues yo no me siento orgullosa de muchas cosas de mi ciudad. Y yo digo, a mí me gustaría que si fuéramos un poquito más cívicos en muchas cosas. O otra cosa que también me saca de quicio es que no le den paso a las ambulancias, que también, digamos, en Canadá viene una ambulancia y todo el mundo inmediatamente le da el paso. Y yo digo, así sea porque piensen que, no sé, que en esa ambulancia no viene nadie o están compitiendo, lo que vos quieras, a mí no me importa porque es que yo no sé. Allá atrás puede venir tu tía, tu mamá, tu mejor amiga, uno no sabe quién viene, correte. Es que no te cuesta nada. Entonces, cositas pequeñas. O por ejemplo, que yo llegué justo en un diciembre. Yo llegué el diciembre, no el año pasado, sino el antepasado, cuando regresé. Y me costó, porque hace rato, pues yo llevaba 5 años sin estar en Cali en un diciembre en una feria. Y me dio tan duro la bulla porque yo ya llevaba 5 años que yo no estaba en un espacio así, en una feria, en la mitad de un poco de gente, en una casa con música a todo volumen, y me sentía muy abrumada. Entonces, es como que uno otra vez tiene que reajustar su personalidad. Así como me costó o tuve que pasar por un proceso de adaptación en otro país, siento que me está pasando lo mismo en mi propia ciudad, con mi propia cultura. Esa yo creo que es como la dualidad en la que uno termina. Por Ujú, elección y por decisión, finalmente empezás a pertenecer y hay algo que dejas y te llevas contigo de los lugares en los que has estado. Y total. que aunque hayan situaciones externas que no permiten tal vez que haya como una adaptación o un sentido de pertenencia particular en el lugar donde uno llegue, siempre hay algo que uno se lleva a ese lugar. Mm. Obvio, ¿Cierto? Y que total. cuando uno, y que creo también que ese proceso de desmigrar y volver a tu centro y volver a tu raíz y Mm, volver al nidito inicial, como cuando los animales tienen la migración y que ellos se mueven de un lugar a otro, pero finalmente ellos van haciendo un recorrido en el que vuelven a un mismo punto. Es decir, cada vez que los animales, y hay estas grandes migraciones de elefantes o de pajaritos sí.
No es que se van definitivamente de un punto, ellos tienen un ciclo, pero ellos vuelven al nido. Y este Mm, Mm. proceso es volver al nido y encontrar un nidito diferente. total, completamente diferente. Mira Y que que, ahorita, claro, y que seas de aquí no significa que todo va a ser como, es que encaja perfecto. No, no todo encaja perfecto. Pero en este momento de la vida, tu decisión más consciente después de haber vivido un proceso por elección es estar acá. claro, y que digamos en lo que estamos diciendo ahora que uno se empieza a construir uno mismo, pues en mi construcción hubo muchas cosas que yo dije, pues ya ves que a mí no me gusta tanto esto de mi cultura, me gusta más esto como lo hacen aquí en Canadá. Y eso es lo que pasa. Entonces ya cuando llegas, llegas como una persona como combinada, por decirlo así, y que a veces pues la gente no entiende y lo toma más bien por, ay, sí, pues que esta se cree de allá o, ay, por esos añitos que vivió allá, entonces ya se cree mejor que uno, o lo que sea. Entonces uno también como que empieza como a frenarse mucho de decir ciertas cosas o de dar ciertas opiniones, porque pues esa es la realidad, vos elegiste vivir en otra parte y te gustaron ciertas cosas de esa cultura y las vas a adaptar a tu gusto. Total, y hace parte de quién eres tú. Esas personas hay que empezar a filtrarlas. Total, sí, hay que empezar a O filtrarlo. sea, 100%. Yo quería hacer 3 preguntas para cerrar, pero primero quería no, mentira, no voy a eso que voy a decir lo voy a decir al final. Pero quería hacer 3 preguntas. La primera es, ¿qué etiqueta sientes que te quitaste después de que desmigraste, después de que volviste? Mm. Pues yo siento que, sino que me da hasta penita decirla, pero sí siento que la etiqueta que me quité fue como la de la niña mimada de la casa, porque yo soy la única hija mujer de 3 hijos, los 2 son varones, son mayores que yo, Es y igual que Sofi. igual que Sophie. Entonces, incluso cuando yo recién me fui a Canadá con mi pareja, con mi esposo, eso fue como uno de los primeros problemas del matrimonio, que si algo pasaba, y en ese momento tan crucial de estar en esa etapa inicial de haberte ido de la casa, cuando algo pasaba, yo lo primero que hacía era escribirle a mi papá y a mis hermanos, o pedirle ayuda inmediatamente a mi papá, o pedirle plata a mi papá. Entonces mi esposo me decía, pero ¿cómo así? O sea, Vamos aquí. Ujú. resolvamos aquí. Entonces, para mí fue un poquito como, o sea, cuando él me lo dijo, yo dije, tenés toda la razón, pero era algo que a mí ni siquiera se me pasaba por la cabeza. O sea, yo llevaba toda mi vida acudiendo a mi Claro. y a mis hermanos cuando algo me pasaba. Y no era porque yo pensara que él no iba a poder o no, es que simplemente no se me pasaba por la cabeza. O sea, era así como yo había hecho todo en mi vida. Entonces, ahí fue cuando yo les digo la destetada, eso, dejar de ser la niña mimada. Y también que ya estando sola, yo me demostré a mí misma, pues pucha, todo lo que uno puede lograr hacer uno solito, que suena un poquito bobo, a lo mejor superficial, pero pues cuando te han tratado como la niña de la casa toda tu vida, la cosa es diferente, ¿no? Pues uno también como que se mete a la cabeza que uno siempre necesita ayuda para poder hacer X o Y. Entonces, por eso siempre digo, yo me volví adulta e incluso mi mamá cuando yo vine en el 2023 ella me miró y me dijo: "Ya, o sea, ahorita sí siento que eres un adulto, que eres una mujer, ya no una niña". Entonces sí sería eso, como la Te etiqueta volviste el adulto el responsable. adulto responsable, sí, el adulto pro Me max. encanta. Y las otras 2 que te iba a preguntar, María, era, como parte de esta historia es el de desmigrar, pero haber migrado y desmigrado en pareja. Yo Ujú, te quería preguntar, para las personas que nos están escuchando, si están interesados en migrar o desmigrar. ujú. ¿Cuál es un consejo que tú le darías a esas personas que están hoy pensando, me quiero ir? ¿Y qué consejo le darías a las personas que están diciendo, quiero volver? A las personas que se quieren ir, mi consejo sería de que no se dejen llevar tanto del miedo de todo lo que está involucrado con irse. Porque de todas maneras, así sea que lo quieran hacer pensando en que se van a quedar allá o no, yo sí pienso que todo el mundo debería migrar en algún momento de su vida. Nada te va a mostrar como de verdad todo lo que puedes hacer cuando te vas, si te quedas en tu casa. Y por eso digo, no estoy diciendo que no vas a poder salir adelante o que no vas a tener buenas oportunidades,
pero migrar es algo que debería estar como en el checklist de todo el mundo, en el bucket list. Lo tenés que hacer porque te aseguro que vas a crecer y vas a ser mucho mejor de lo que sos en este momento. Entonces no te dejes llenar de miedos y más bien miedo que sintas, pregúntale a alguien, inmediatamente a alguien que se haya ido, ve, mira, yo quiero irme a tal parte, pero me da miedo esto. Como que Ujú. inmediatamente intenta desenmascarar el miedo, porque pues todo miedo, o sea, todo miedo es posible simplemente de desbaratarlo o eliminarlo. Todo tiene solución, pues. Y las personas que se han ido y quieren regresar, pues primero yo les diría que no se va a acabar el mundo, ni tampoco está mal que tu plan haya cambiado. No está mal. Mm. Y también que sí les diría que consideren como todas las, o sea, que intenten más bien pensar en hacer un plan de cómo se vería tu primer año cuando regreses. Porque si pasa, o bueno, personalmente a mí me pasó que los primeros meses se sienten mucho como que estoy de visita. Y no es solamente hasta que empieza, o sea, después del sexto mes que ya como que tu cabeza dice, ay, pucha, yo ya vivo acá. Y hay muchas cosas que uno no considera cuando se va a devolver. Entonces, intenta hacer como lo más detallado posible de cómo se va a ver tu primer año, en especial a dónde vas a llegar a vivir, con quién vas a llegar a vivir, porque uno ya está acostumbrado a cierto estilo de vida o ya está acostumbrado, por ejemplo, a vivir solamente con su pareja o lo que sea. Entonces, sí, como, sí, planéalo. Lo más detallado posible que puedas, planea tu primer año. Ese sería mi consejo. Eso me remonta mucho a una conversación que tuve hace poco con una amiguita que también desmigró después de estar casi 6 años en New Jersey y conversaba con ella y yo le pregunté lo mismo, porque este abanderamiento de la migración y de los procesos que se viven y de cómo uno se transforma realmente cuando uno está por fuera y de todo lo que vive, de todo lo que llora, de todo lo que se cambia de piel de verdad estando afuera. Ella vuelve a Colombia y le preguntaba yo lo mismo, como que, ¿qué sentís ahora? Y me dijo, Sofía, el cuerpo llega primero, el alma llega después. El alma va a venir después. Tengo que volverme a adaptar a mi país. Qué frase tan bonita, Sí, me está muy Sí, eso me bonita. pareció encanta, súper lindo. Sí, está muy linda. preciosa. Me siento súper identificada con eso también, porque lo que les decía ahora, o sea, cuando uno se va, uno sí empieza a dejar como que partecitas de su alma y de su corazón en esos lugares a los que se va. Sí, Digamos, yo ya llevo 1 año y 3 meses aquí después de haber regresado y yo siento que apenas en los últimos meses es que como que estoy empezando a sentir que ya, bueno, ni siquiera que me estoy acostumbrando, pero como que ya estoy en el proceso de aceptación, de adaptación nuevamente en mi país. Entonces, me gustó mucho esa frase, está muy Sí, bacana. está precioso. Y lo que les iba a mencionar ahorita era que, y esto es ya también como manera de cierre, y porque las tengo a ustedes dos que digamos que de boca de cada una he escuchado esta historia de emigrar, es que yo siento que las personas que emigran tienen una capacidad de resiliencia muy alta. Y me parece eso muy bonito porque son personas que han podido irse dejando algo muy importante en el lugar donde se criaron, la mayoría de veces, que son capaces de abrir su mente y de buscar oportunidades en medio de tantos cambios, porque no es solamente el cambio a nivel laboral, sino que es a nivel de familia, es casa, mudanza, te vas con 2 maletas y mucho de tu vida que ahí Uy, están sí. empacaditas y chao me voy. Si es otro idioma, si es otra cultura, si es conocer nuevamente lo que decíamos ahora, aprender dónde está la taza de café puesta. Mm, Es todo literalmente cambiando, que siento que hay algo muy bonito en las personas que logran y que hacen de su vida o que la migración hace parte de su vida, porque esta resiliencia permite que la cabeza se expanda demasiado. total, Yo creo que una de las personas que yo conozco que más como que más apertura tiene hacia las diferencias en pensamiento, en estilos de vida que existe, para mí es Sofía. Y yo siento que eso no es gratuito. Eso ha sido a raíz de todas las veces que ella le ha tocado que rearmarse en esta vida como migrante.
y que es algo de no acabar, porque por ejemplo el tema de María es me fui, volví, me fui y volví otra vez y ya volví no siendo la caleña de que me fui, yo ya hace parte de mí muchas piezas que se aprendieron en otro país, con otras personas y hoy soy esta adulta pro max, pero además también mi personalidad ha ido evolucionando y cambiando a raíz de todas las experiencias que yo he tenido estando lejos. Entonces siento que si bien pueden existir los comentarios de no, pero pues es que acá esto es lo que hay, entonces ¿para qué te volviste? Es como que estos para mí opiniones entran como a un segundo plano cuando en realidad tú te estás encontrando con una persona que en realidad ha evolucionado de muchas maneras y ha aprendido de muchas maneras ampliar su mente. Siento que eso viene como con una gran expansión que solamente viene a través de la migración, porque es como un cambio literalmente en todas las áreas de tu vida. Entonces, nada, quería Sí. aprovechar como para decirles que en realidad las admiro muchísimo porque yo siento, una de las cosas que yo siempre he dicho es que para mí migrar es de valientes. Siento que eso no es para cualquier persona y que si bien ojalá todo el mundo pudiera tomar la decisión de migrar, eh, creo que uno tiene que contar con muy buena suerte para poder, número uno, poder migrar, que uno se sienta bien migrando, que haga match con la personalidad de la ciudad y poder salir bien librado y decir, pues pucha, experiencia fue expansivo. Sí es expansivo seguramente, pero para algunos dolerá más que otros. Entonces, me Sí, parece que es de valientes literal porque si yo lo he pensado mucho y digo, puta, perdón, me haría demasiada falta muchas cosas y nada, yo creo que de verdad mi admiración para ustedes dos porque me parece que son unas tesas el haber tomado la decisión de migrar y de decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer para salir adelante? Hagámosle. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer? Sí. Sí, esta conversación con María me confirma principalmente de la amistad que yo he tenido con ella por tantos años y a veces de esos ciclos de no comunicación y de donde se reactiva la amistad y mientras ella está resolviendo su vida en Canadá y yo estaba resolviendo mi vida también en Estados Unidos y como que el acompañamiento paralelo que se va dando silencioso seguramente, es que la identidad y la persona que yo veo hoy en ti, Mari, es como, yo no tengo Mari, yo tengo María. Tu identidad siempre va a estar en constante movimiento y a veces la estabilidad la buscamos como esa etiqueta de ser estable es algo bueno, pero la identidad es algo que nosotros finalmente estamos descubriendo, em, tocando Total. puertas, adentrándonos a nuevas oportunidades y a nuevas, como que, y a una nueva vida, porque de no haber sido todo el movimiento que tú sigues teniendo en tu vida profesional, en tus decisiones, en tus cambios de ciudades, pues no habría la María que hoy, gracias a todos esos Mm, movimientos y por ir en contra de esa estabilidad y de esa quietud, tiene lo que tiene en este momento y lo que sigue construyendo y la persona que se sigue em, tal vez reinventando, creyendo en sus capacidades, innovando, que eso me parece fascinante de ella. Así que te agradezco mucho, María, tu tiempo, que nos contaras tu historia y que para los que nos escuchen quede este mensaje de, de la identidad en movimiento que queda finalmente cuando nosotros nos proponemos que la vida sea esto, sea ese total. constante cambio que nos da a la cual pues, tal vez tenemos la apertura cuando nos vamos y cuando regresamos y cuando nos descubrimos. Entonces, les voy a dejar aquí, las redes de María para que la conozcan, para que conozcan su proyecto, su academia, todo lo que nos enseña. María tiene un proyecto increíble Ujú. como asistente virtual, como project manager, capacita mujeres, y eso me parece a mí la cosa más hermosa del proyecto de ella, tenido unos avances probablemente que yo conozco desde que Good Days, su proyecto era una idea de papel. Mm, Bueno, aquí como ya saben que en Sin Guías ni Instrucciones no hablamos más que todo de la marca o del proyecto, pero sí de la persona que hay detrás del proyecto que se creó y todo lo que esa persona tuvo que
vivir para que naciera algo nuevo de ella. Así que gracias, gracias por su tiempo. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Ay, Muchas gracias, María. gracias a ustedes. Chao.